la parte abdominal, como saben, es la parte quirúrgica lo más urgente, ¿verdad? En el caso de las patologías en el área quirúrgica tenemos justamente varias que son de urgencia, algunos que comprometen la vida, incluso entonces nosotros tenemos que identificar esas patologías y tenemos que saber qué estudios vamos a pedir para llegar al diagnóstico. Hay algunas patologías que son de diagnóstico clínico y otras de soporte imagenológico, o sea que nosotros tenemos que examinar al paciente, evaluar y luego solicitar los estudios adecuados para esa patología, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta o identificar para poder llegar a un diagnóstico correcto con soporte imagenológico. Eso es lo ideal. Bueno, una de las patologías más frecuentes a nivel de abdomen agudo, quirúrgico sobre todo, es la apendicitis aguda, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos esta patología que ustedes van a desarrollar la parte clínica seguro en la parte de semiología quirúrgica o clínica quirúrgica. Entonces nosotros vamos a hablar qué vamos a pedir en este tipo de pacientes, porque en algún momento de su formación van a llegar a, no solamente en la formación ni en la vida en sí, van a cruzarse con un paciente que va a iniciar un cuadro de dolor a nivel de la fosa ilíaca derecha y lo primero que van a pensar siempre por frecuencia es en una apendicitis aguda. Entonces, como anteriormente se diagnosticaba antes de la aparición de las imágenes diagnósticas, el diagnóstico era exclusivamente clínico. O sea, sigue siendo el diagnóstico principal. No tienen que esperar a tener un método de diagnóstico auxiliar como para llegar al diagnóstico de apendicitis aguda en sí. Entonces, tenemos clínica, laboratorio y en tercer lugar tenemos el soporte imagenológico. Entonces, el abordaje por imágenes diagnósticas ha mostrado un impacto favorable en la morbimortalidad de los pacientes. Entonces, nosotros ayudamos bastante a la hora de diagnosticar este tipo de patologías una vez, como para forzar ya el tratamiento que es quirúrgico sí. Entonces, tenemos los 4 métodos de diagnóstico en sí principales para abordar este tipo de patología. Habíamos hablado en nuestra clase anterior de la radiografía simple de abdomen y se acuerdan que dijimos que era para 2 tipos de patologías en sí lo principal, que era obstrucción intestinal y perforación de vísceras huecas, o sea, perforación de asas intestinales para ver aire en la cavidad abdominal, es decir, por fuera de la luz del intestino. Entonces, eso mantenemos hasta ahora y vamos a ver por qué. Luego tenemos la ecografía abdominal, luego tenemos también la tomografía computarizada y también tenemos la resonancia magnética en algunos casos para poder evaluar entonces la apendicitis aguda. No es lo frecuente y vamos a ver por qué eso, ¿verdad? Bueno, tenemos apendicitis aguda, entonces en radiografía simple de abdomen. No se recomienda, acuérdense, esto no se recomienda para un estudio de apendicitis aguda en sí. O sea, ustedes van a pensar en una apendicitis aguda y no van a pedir de entrada una radiografía. ¿Por qué eso? Porque tenemos estos datos que están acá, que son el 68% de los hallazgos son inespecíficos. O sea, en cualquier otra patología puede haber los mismos hallazgos que en una apendicitis. Tenemos 0% de sensibilidad, o sea, nosotros no podemos diagnosticar esto es una apendicitis aguda por radiografía simple de abdomen. Tenemos signos radiológicos o signos radiográficos como son el iliorreflejo. El iliorreflejo significa cuando hay una inflamación en una zona del abdomen, las asas intestinales se paralizan por esa inflamación en sí. Entonces se quedan algunos niveles hidroaéreos en la zona donde duele en sí. Para eso es o sea, eso significa el hilio reflejo. Una mala definición de la línea grasa del psoas derecho, eso también son signos inespecíficos que
Al borrarse la línea en soda quiere decir que está edematizada la zona, está inflamada. El engrosamiento de las paredes del ciego también y el aumento de la opacidad del cuadrante inferior derecho del abdomen. Como ven, estos signos, todos estos signos son bastante complicados, o sea, de mostrar de por sí y solamente a nivel de los radiólogos expertos se puede ver con facilidad, sino que entonces nosotros tenemos que complementar con otro método. No podemos diagnosticar con estos signos que tenemos acá una apendicitis aguda. Eso es lo que se suele encontrar, pero por estudios que se hicieron con frecuencia. No necesariamente vamos a pedir por eso una radiografía. Entonces, como vamos a ver, el hilio reflejo en sí, acá es la zona de dolor, entonces algunas asas a ese nivel se forman. Acá tenemos una calcificación que no es típica. Acuérdense, las calcificaciones típicas que hablamos son el flebolito y las calcificaciones de los cartílagos costales, ¿verdad? Tenemos acá a nivel de fosa ilíaca derecha una imagen radiopaca con centro radiolúcido y entonces eso corresponde a un apendicolito, ¿verdad? Después tenemos entonces este cuadro que está acá al final, abajo, donde dice, actualmente la utilidad principal de la radiografía convencional de abdomen en el estudio de un dolor abdominal agudo es descartar perforación intestinal y la obstrucción intestinal, lo que habíamos hablado ya justamente en nuestra clase de radiografía simple de abdomen, eso se mantiene. Entonces nosotros, una vez que pensamos que el tubo digestivo en sí no está funcionando de manera correcta, en el caso de una obstrucción, o en el peor de los casos, que es una perforación que provoca una peritonitis. Ahí nosotros tenemos que pedir una radiografía y vamos a ver los signos indirectos o signos directos ya, en este caso, de las patologías en sí. Entonces, nos vamos directo otra vez a ultrasonido, ¿verdad? O a ecografía. Es la principal técnica de imagen para el diagnóstico, con especial relevancia a pacientes pediátricos y mujeres, por sobre todo. Entonces, eso es lo que yo quiero que tengan en cuenta una vez que vamos a pedir un estudio de imagen para un paciente con probable sospecha de apendicitis aguda. Entonces, el primer método que vamos a pedir es el ultrasonido. Eso sí, quiero que se les quede, ¿verdad? Principalmente, como dice acá, en pacientes pediátricos y mujeres. También se evalúa en pacientes, o sea, en hombres también, ¿verdad? Pero principalmente en esos dos. ¿Por qué? Primero, el apéndice no siempre es fácil de ver. Tiene que ser una persona entrenada para visualizar el apéndice por ecografía. Se ve como una estructura tubular, una estructura elongada y termina en fondo de saco ciego. Significa eso que tiene el aspecto de un tubo y tiene una punta donde se termina eso, ¿verdad? Eso es importante visualizar para diferenciar de un asa intestinal que tiene casi las mismas características. Cuando está inflamado mide más de 6 milímetros de diámetro transversal. Eso nosotros medimos en la máquina para poder decir si está inflamado o no. Otra de las cosas es la no visualización en manos expertas de un apéndice secal tiene un valor predictivo negativo de 90%. Entonces, si un radiólogo entrenado no visualiza el apéndice en una exploración, tenemos la probabilidad del 90% que no sea una apendicitis aguda. Se queda un 10% porque, primero, por el tiempo de evolución. A veces el paciente en el inicio de su dolor ya se realiza un ultrasonido y no se ven cambios inflamatorios. Entonces, a veces tenemos que repetir ese estudio cuando tenemos un tiempo considerable, ya sea 6 horas, de repente ya se visualiza más la inflamación en sí del apéndice. Otra de las cosas que siempre es que no se visualiza siempre pacientes obesos, pacientes con distensión abdominal, entonces a veces cuesta bastante. Entonces eso entra dentro del 10% que si uno no ve, puede igual visualizar. Por eso es siempre clínica, laboratorio primero. No se ve el apéndice y no es apendicitis. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta la clínica del paciente. Hallazgo ecográfico, entonces una apendicitis aguda es un apéndice con diámetro transversal mayor a 6, cambios inflamatorios en la grasa peritoneal, aumento de la ecogenicidad, tiene que verse más blanca la grasa.
aumento de la vascularización al Doppler color significa que hay muchos vasos sanguíneos ahí en la zona y hay un proceso inflamatorio y presencia de apendicolito. Vamos a mirar las imágenes. Esto es un corte transversal de un apéndice a nivel de la fosa ilíaca derecha. Vemos entonces este apéndice mide 13 milímetros de diámetro en el corte transversal. Entonces eso, como es circular, no importa si medimos antero transversal, pero la imagen debe ser tubular en ese, el corte sí debe ser transversal. Entonces, tenemos un aumento del diámetro. Esta es la grasa peritoneal que está aumentada. Esto debería verse un poco más oscuro, se ve más claro, debe haber dolor en la zona también. Entonces, todo eso son los cambios de repente que se suelen visualizar. Esta es la estructura tubular que dijimos y termina en fondo de saco ciego, que es esta zona. No se continúa como la... Tenemos presencia de señal para el Doppler color y al Power Doppler, que significa que hay una reacción hiperémica, eso, que hay vasos sanguíneos que están siendo estimulados en la zona por el proceso inflamatorio en sí. Entonces, esos son los cambios que visualizamos principalmente en una ecografía en sí. Bueno, luego tenemos la tomografía computarizada. Una vez que nosotros realizamos una ecografía abdominal y no tenemos datos concluyentes, podemos pasar a una tomografía computarizada, sobre todo en países donde nosotros tenemos que documentarnos primero antes de ingresar a quirófano, por ejemplo. Nosotros tenemos que tener una certeza diagnóstica para poder ingresar a un quirófano, sobre todo no solo por la parte médico-legal, sino a nivel de los seguros médicos, sobre todo, te pide confirmar primero para entrar. Entonces tenemos que llegar al diagnóstico previo a la cirugía. Entonces podemos hacer tomografía computarizada con o sin contraste. Tenemos una sensibilidad 96%, especificidad 89% y una precisión de 94%. Entonces tenemos valores elevados para poder llegar al diagnóstico. Entonces una ventaja para pacientes con cuadros clínicos poco comunes y sin evidencia ecográfica. Entonces pasamos, entonces no, como ven, no se hace de entrada una tomografía computarizada para una apendicitis aguda, sino una vez que no llegamos a la duda de una ecografía. Entonces ahí vamos a la tomografía computarizada. Entonces encontramos de repente a nivel de un corte axial, esta es la imagen tubular también, que corresponde al apéndice, se ve engrosado con un diámetro de 12 milímetros sin cambios inflamatorios primeramente, ¿verdad? Después vemos la siguiente. Estos son ya cambios inflamatorios a nivel de la grasa mesentérica. También tenemos presencia de aire o gas, esto negro que es la densidad aire. A nivel de la luz del apéndice tenemos entonces cambios inflamatorios acá. También vemos en la siguiente imagen cambios inflamatorios mayores. Entonces, y una imagen cálcica, una imagen de hiperdensa que corresponde a un apendicolito, ¿verdad? Acá tenemos. Entonces, todo eso, esto es una tomografía con contraste, está teñido con contraste iodado la luz del intestino. Entonces, vemos cómo hay cambios inflamatorios en la zona, ¿verdad? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos también la resonancia magnética para diagnosticar. No es habitual para una patología prevalente como la apendicitis aguda llegar a una resonancia magnética luego, sino son casos muy particulares los que utilizamos, que son principal indicación de vuelta a niños y embarazadas. Acuérdense que la resonancia magnética no posee radiación, no posee el sistema de rayos X. Entonces, ¿qué tenemos con los otros métodos? Entonces, es relativamente segura para este tipo de pacientes. Entonces, tenemos que tener 3 preguntas principales antes de realizar una resonancia magnética. Primeramente, es si la información aportada por la ecografía no es concluyente. Si no es concluyente, vamos a la resonancia magnética antes de irradiar a este tipo de pacientes. La información que brinda la resonancia cambiará la conducta en el paciente. Si tenemos que operar sí o sí o no, tenemos que hacer, ¿verdad?
y si no, se puede posponer la resonancia magnética postparto. Eso también es otra de las preguntas que tenemos que responder, ¿verdad? Entonces, tenemos que llegar a la última instancia para realizar este tipo de estudio. Primero, porque es difícil de acceder, sobre todo en nuestro país, y segundo, que es costoso esto, ¿verdad? Que es costoso también. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta también que vamos a visualizar cambios inflamatorios, aumento de la intensidad a nivel de la región de la fosa ilíaca derecha, que corresponden a cambios inflamatorios ahí a nivel del apéndice, aumento del diámetro también del apéndice secal, esto es el corte axial en sí. Esto que vemos acá en el centro es el útero grano, esta es la cabeza del feto. Vemos acá, estas son las estructuras del feto, entonces por eso no podemos a veces utilizar la tomografía por el daño que puede ocasionar los rayos X a nivel de la utilización de este tipo de radiación, ¿verdad? Entonces por eso estamos a la resonancia magnética en sí. Bueno. Después, estos son otro tipo de secuencia de resonancia magnética. También tenemos cambios inflamatorios. Esta es una secuencia con supresión grasa. Tenemos entonces ahí líquido libre, también esto que se ve brillante es el líquido a nivel de la fosa ilíaca derecha. Entonces, realmente es un proceso inflamatorio que ya se está complicando. Entonces, eso amerita para realizar este estudio y luego su posterior tratamiento quirúrgico en sí. Bueno, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para abordar apendicitis aguda por imagen, entonces, niños, o sea, de preferencia general, luego es ultrasonido como abordaje inicial, obviamente con la clínica y el laboratorio que tenemos en sospecha. Las imágenes de tomografía computarizada se consideran de segunda elección solamente cuando sea necesario, hace énfasis en mejor que es evitar, ¿verdad? Porque tiene bastante dosis de radiación. Equivale más o menos a 300 radiografías de abdomen, una tomografía computarizada del abdomen. Por eso es lo que tenemos que evitar siempre y llegar a última instancia nada más. No solo visual, no solo indicar por indicar en sí. La resonancia magnética aún no se incluye dentro de un algoritmo de rutina. Entonces tiene que ser casos excepcionales, como dijimos, y otro es para los adultos. Se propone que se utilice una herramienta más disponible en la institución. Entonces, se sugiere como primera línea siempre ultrasonido a fin de evitar radiación. Entonces, es lo que tenemos que tener en cuenta. Ultrasonido, tomografía computarizada, segunda línea, y resonancia en última instancia y de vuelta. Como ven, prácticamente se excluyó la radiografía del abdomen solamente con sospecha de perforación o de obstrucción intestinal. Bueno, otra de las patologías que suele evolucionar en sí la apendicitis aguda es el plastrón apendicular, que es lo que nosotros encontramos en un plastrón apendicular, es un apelotonamiento de asas a nivel de la fosa ilíaca derecha. Los mismos sistemas de vuelta de, de de imágenes en sí, o sea, de métodos de estudio vamos a utilizar en un plastrón. Si hay sospecha, vamos inicialmente a una ecografía abdominal y luego vamos a una tomografía computarizada, que vemos entonces un apelotonamiento de asas. Es un proceso inflamatorio, un mecanismo de defensa del cuerpo en sí, del proceso inflamatorio apendicular, que, o sea, hace como una especie de granuloma en sí, pero con un sistema de protección de apelotonamiento de asas. Entonces, esos son lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces, una evolución tardía de una apendicitis aguda, en el caso de un dolor en fosa ilíaca derecha, por ejemplo, de más de 3 días de evolución, de repente o posterior a 48 horas ya, que pasó el periodo quirúrgico, esto generalmente es de tratamiento médico. Van a ver eso en la parte de semiología quirúrgica o patología quirúrgica. Bueno, otra de las patologías bastante frecuentes a nivel de la patología abdominal en sí es la litiasis vesicular. Es el pan de cada día prácticamente de los dolores a nivel de epigastrio, sacando la gastritis
y hacia hipocondrio derecho en sí. Entonces, vamos a, lo más probable, nos quedan 10 minutos de reunión, lo más probable es que no lleguemos al final, vamos a continuar seguramente en otra reunión también, pero vamos a seguir. Los cálculos biliares entonces se forman cuando la concentración de colesterol en bilis exceda la capacidad de sales biliares. Entonces, cuando se produce demasiada bilis y no se excreta, se forman los cálculos de colesterol, por sobre todo. Tienen que tener en cuenta esta composición de los cálculos. ¿Por qué? Porque el calcio es uno de los más raros y son los únicos tipos de cálculos que se ven en radiografía. Entonces, de vuelta, no se pide radiografía para litiasis vesicular. Lo vamos primeramente a la ecografía de vuelta, que es el gol estándar prácticamente para diagnóstico de litiasis. Entonces, una imagen hiperecogénica que posee una sombra sónica posterior. Esta es la sombra posterior, puede ser única o múltiple en el caso de la vesícula en sí. Bueno, esos son entonces lo que tenemos que tener en cuenta siempre para diagnosticar. Vean, esto en radiografía simple solamente se ven los cálculos 10 al 15% de los cálculos que son los cálcicos en sí, ¿verdad? Vean cómo se visualiza a este nivel, pero no es frecuente. De vuelta, en las complicaciones de la patología biliar en sí, en el caso de los cálculos biliares, es la colecistitis aguda, que es un proceso inflamatorio en sí. Tenemos engrosamiento de la pared vesicular, más de 3 milímetros, estas paredes en sí, que tenemos ahí, signo de la doble pared que parece que está dividido en dos, pero es por el edema de la pared en sí. Distensión de la vesícula en un diámetro mayor a 5 centímetros, cambio en su morfología, bilis ecogénica o presencia de barro biliar también. El signo de Murphy es un dolor a nivel del hipocondrio derecho a la hora de la exploración ecográfica. Tenemos líquido pericolecístico también en la zona, que es un proceso inflamatorio. Entonces, nosotros tenemos que determinar también masa y aumento de los volúmenes de los conductos biliares y del páncreas. Eso siempre también para diagnóstico diferencial a nivel de la patología biliar. Bueno, tenemos criterios mayores y menores a nivel de la ecografía, ¿verdad? Acá vamos a ver entonces, cálculo en el cuello de los criterios mayores. ¿Por qué? Porque significa que no drena la bilis, entonces inflama esa vesícula. Edema de la pared vesicular, que es más de 4 milímetros. Tenemos también ya es cuando está bastante comprometida ya la pared, y dolor selectivo a la presión de la vesícula, que es el signo de Murphy ecográfico. Los criterios menores son presencia de cálculos en la vesícula, engrosamiento de la pared, líquido perivesicular, ausencia de ascitis. Entonces, todo eso son, entonces, ecos de vuelta intravesiculares también, que es el barro biliar. Forma esférica también. ¿No? La forma de la vesícula es en forma de una pera. ¿Verdad? Pero si se vuelve redonda la vesícula, quiere decir que cambió de la forma. Bueno, entonces la triada de Murphy es litiasis vesicular, Murphy ecográfico y edema de la pared vesicular. Bueno, otra de las patologías más frecuentes es el trauma abdominal en sí, ¿verdad? Traumatismo es el pan de cada día también. Tenemos entonces que tener un protocolo de realización de trauma, que es radiografía simple en politrauma. Son radiografía de la columna, radiografía de tórax, abdomen y de columna. Entonces esos son los que tenemos que tener en cuenta para visualizar. Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un protocolo FAST, que es una ecografía en sí, que se impone entonces en el mecanismo de traumatismo abdominal. Debido a su carácter, primero, que es portátil, tenemos gran sensibilidad para detectar líquido libre intraabdominal. Entonces, el protocolo FAST es una exploración rápida de más o menos 3 a 5 minutos. El objetivo es identificar líquido libre, centrando la atención en las 4P, que es el pericardio a nivel del corazón, perihepático, periesplénico y en la pelvis. Entonces puede ampliarse a retroperitoneo también. Tenemos entonces los 4 cuadrantes: hipocondrio derecho, epigastrio, hipogastrio y periesplénico también a nivel de hipocondrio izquierdo. Entonces son los lugares donde
se acumula líquido en trauma abdominal. ¿Eso para qué? Nosotros encontramos trauma abdominal, quiere decir que está sangrando el paciente dentro del abdomen, entonces hay que entrar a operar a ese paciente, a solucionar ese sangrado, si no el paciente se muere. Por eso es importante que sea rápido este estudio, ¿verdad? 3 a 5 minutos. Acá vemos el hígado, el espacio de Morrison, que es el espacio hepatorrenal, el espacio P, está lleno de líquido, que es esto negro en sí, anecoico. Esto es el corazón a nivel del pericardio, y esto es un derrame pericárdico también. Y esto es a nivel de hipogastrio, a nivel de la pelvis, donde también tenemos presencia de líquido libre. Entonces, por eso es importante la ecografía FAS a nivel de la evaluación del trauma abdominal en sí. Tomografía como segunda línea. Una vez que nosotros encontramos una FAS positiva, tenemos que encontrar el órgano que está sangrando. Para eso es útil la tomografía. FAS negativa y sospecha de lesión intraabdominal también es importante. Y sospecha de otras lesiones de traumatismo de alta energía, como pelvis, fractura de pelvis y fémur también. Prevalencia entonces de lesiones ocultas. Sospecha de lesión cervical también. Y valoración de ensanchamiento del mediastino para ver si no hay algún sangrado. Esto puede ser también con o sin contraste. Otro de los mecanismos que nosotros sí tenemos que utilizar es para ver neumoperitoneo. No solamente la radiografía en sí en abdomen, sino la radiografía de tórax nos sirve para ver aire por debajo del reborde diafragmático. Entonces, para eso es importante. Quiere decir que está sangrando este abdomen en sí. Entonces, está perforado ese abdomen. Entonces, para eso nosotros tenemos que tener en cuenta no solo radiografía abdominal, sino radiografía de tórax en sí, ¿verdad? Entonces, para eso es. Esto es una urgencia quirúrgica. ¿Por qué? Porque está perforado. Vean, esta criatura, por ejemplo, está en cuidados intensivos, tiene todo el monitor inclusive, y como hay gran distensión de aire a nivel de la cavidad abdominal en sí. Entonces, para eso es lo que tenemos que tener en cuenta ahí, la presencia de aire, entonces, en cavidad. Esto hay que solucionar de manera urgente para poder ver, para poder salvar la vida. Esto es una tomografía parcial, también tenemos presencia de aire. Vean, estas imágenes redondeadas son asas intestinales. Entonces, esto que está afuera es aire por fuera de las asas intestinales, entonces significa que hay una perforación a ese nivel. Y eso más bien es básicamente nuestra clase de hoy. Llegamos y a tiempo de vuelta. Ahí tenemos también nuestro video explicativo, que es que dice básicamente también todo lo que dije ahora. Por si tienen algunas dudas también pueden ir escribiendo, pueden ir dejando también en el Classroom, o ahora que tenemos un minuto de tiempo, ¿verdad? Si es que alguna pregunta tienen, pueden ir respondiendo en la medida posible, ¿sí? Nessa primeira imagem aí, acima é aire e logo hacia abaixo é líquido. Esto es líquido. Sí, acuérdense que la perforación del aire, no solamente se pierde aire en el intestino, también el contenido intestinal se pierde cuando hay perforación de vísceras. Entonces, sí, también tenemos líquido a nivel de la cavidad abdominal cuando hay perforación de asas intestinales. No solo aire, sino líquido también. Pero el líquido es más difícil de identificar a primera vista. Solamente con los estudios ya, o sea, justamente en el tórax, o sea, en la radiografía de tórax solamente vemos el aire, por ejemplo. Y en el caso de ecografía, sí vemos líquido. O sea, el aire es indicativo directamente de perforaciones. Por que a ressonância é contraindicada em pós-parto? ¿Cómo? Por que a ressonância magnética é contraindicada em pós-parto? No, no es contraindicada, sino es difícil y no es de rutina, ¿verdad? Un estudio que cuesta dinero, más o menos una de exploración a veces se pierde con eso. Por eso es que la resonancia se deja y tenemos como solucionar ya con los otros métodos, si es que se pueden. ¿Sí?